Y vamos a hablar de este tema con Froilan Domínguez, ex sacerdote y analista de temas religiosos. Buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, Cristina. Y tenemos vía Skype desde Buenos Aires a Karina Vilela. Ella es experta en protocolo y ceremonial. Acabamos de perder la comunicación, vamos a hacer contacto con ella en unos minutos, pero comenzamos con Froilan. Esta actitud del Papa, además de, bueno, lo que uno ve es innato, es diferente, como quizás era Juan Pablo II, el Papa amigo, muy diferente a Joseph Ratzinger, pero era lo que la Iglesia necesitaba, sobre todo después de ese Papa como fue tan rígido como Benedicto XVI. Bueno, es refrescante tener una figura como la del Papa Francisco en este momento y además es un orgullo decir es latinoamericano, actúa como latinoamericano y por lo tanto la relación de él como sacerdote y como obispo mientras estaba en Argentina, pues entonces lo ha trasladado a ese escenario mundial que es el papado. Y es muy bonito ver cómo el Papa recibe a la reina de Inglaterra, que por otra parte es la cabeza visible de la Iglesia anglicana. Y eso habla también de las muy buenas relaciones que existen en este momento entre la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Anglicana. Bueno, y vamos a hablar también, como lo dice, de esa parte protocolar, de cómo son los latinoamericanos, quien no se enfadó el Papa cuando la reina Isabel llegó 15 minutos tarde. Vamos a hacer el contacto con Karina, quien está en Argentina. Buenas noches, Karina, gracias por estar en A Mano Limpia. Muy buenas noches. Karina, desde el punto de vista protocolar y sobre todo la puntualidad inglesa, que es un lema de toda persona del reino de la Gran Bretaña y que hayan dejado esperando precisamente al Papa Benedicto, ¿cómo se traduce esto? ¿Cómo se entiende? Al Papa Francisco. Yo creo que se entiende desde el lado de que la reina anunció varias veces de que esta visita no era oficial, formal, es una especie de excusa. Convengamos que el protocolo hace o visitas oficiales o visitas totalmente fuera del protocolo, pero en este caso fue una visita que comenzaba con el presidente de Italia y terminaba con el Santo Padre. La realidad es que es inexcusable su impuntualidad, más sabiendo que de ahí todos conocemos la famosa frase que la cortesía, la puntualidad es una cortesía de rey y de toda persona de bien. Por lo tanto, tenemos que tomar en cuenta de que ya arrancar 17, 20 minutos tarde y que además el Papa, más allá de darle una cordial bienvenida, le haya llamado la atención diciendo que lamentaba haber perdido su siesta recomendada por su médico, eso fue un llamado de atención, ¿no? En la conversación estuvo cordial en recibirla de todas maneras, pero le tiró un poco las orejas por su llegada tarde. Bueno, sin embargo, le dijo que no importaba, porque quería que se sintiera como en su casa. Y es que es verdad, cuando los amigos de uno, de verdad, llegan un tanto tarde, uno no se enfada tanto, ¿no? Así es. Igual ya lo dijo William Savarín, que uno tiene que, como buen anfitrión, siempre se tiene que ocupar de la felicidad de sus invitados durante el tiempo que permanezcan bajo su techo. Creo que si hay algo que sabe hacer el Papa Francisco es ser cordial y amable con toda la gente que se acerca hasta el Vaticano a saludarlo. Ahora, sigamos hablando un poquito de protocolo y de etiqueta, porque estamos hablando de la reina Isabel y del Santo Padre. Los regalos que ella le llevó fue cerveza, un whisky escocés, y ella es la reina de Inglaterra, y unos huevos. ¿Estos regalos son éticos, apropiados para su santidad? A ver, el tema del alcohol, la verdad es que hasta el mismo Francisco puso una cara de asombro bastante particular y sobre todo considerando que estamos en un periodo muy especial que es la Cuaresma. La realidad es que lo tomó como lo tiene que tomar y como ella le explicó, es parte de la cultura inglesa y sus productos. Ella le acercó una canasta llena de productos, convengamos que le acercó carne, le acercó sidra, le acercó miel de su jardín. En realidad lo que ella quiso hacer es llevarle un poquito de las costumbres inglesas. Ahora si me preguntás, ¿es protocolar llevarle eso? Y yo creo que no estuvo correcto el tema del alcohol.
evitado y hubiera estado mejor. Convengamos que los papas siempre recibieron regalos muy insólitos y que en el Vaticano hay dos lugares donde llegan los regalos. Uno lo que se llama el almacén del Vaticano, donde van a parar este tipo de obsequios que muchas veces lo donan a instituciones o a comedores, y por otro lado están los regalos más solemnes que van a parar al Museo Vaticano, a la biblioteca o a la sacristía. Este seguramente va a ir al almacén del Vaticano. Claro, Cristina. Karina, muchas gracias por haber estado con nosotros. Froilán, vamos a seguir hablando ahora de este Papa que no solo rompe también con lo que ha sido los sumos pontífices, el vicario de Cristo, como le llaman, allí en el Vaticano, sino que también en su manera de hablar, en los temas espinosos que ha tocado el Papa. Incluso ha dicho en un encuentro con los jóvenes que él en su pasado cometió el error de pecar en el autoritarismo y que ahora puede seguir equivocándose. Él se pinta como un ser humano normal y de a pie. ¿Está bien eso para un Papa, el representante de Dios en la tierra? Por supuesto que sí. O sea, uno de sus principales logros es presentarse como un ser humano y por lo tanto cercano al resto de los seres humanos a los cuales él atiende. Y en ese sentido ha mostrado particular interés o dedicación a los pobres, conforme al ejemplo de Jesucristo y conforme al estilo de vida de San Francisco de Asís, cuyo nombre él ostenta. Por lo tanto, el Papa está haciendo gestos, pero también está tomando decisiones. Está tomando decisiones en cuanto a la estructura de la Iglesia, con lo del Banco del Vaticano, con la creación de una comisión de cardenales para que le asesoren en la preparación del sínodo que va a haber en octubre, que va a ser el instrumento de muchos cambios dentro de la Iglesia. Pero sobre todo es el ambiente de nueva mentalidad que el Papa Francisco ha metido dentro de la Iglesia, lo cual hace que la gente reaccione de esa misma manera, incluyendo a sacerdotes y obispos y cardenales que van siguiendo su ejemplo en ese sentido. Justamente eso era lo que quería hablar. A diferencia de la política, de un representante nato de política como tal, como un gobernante, como un jefe de Estado. Él es un jefe de Estado, pero del Vaticano, de la Iglesia. La estructura y la jerarquía eclesiástica funciona de la misma manera en como lo dicta el Papa, porque ya lo decíamos, venimos de una rigidez de Benedicto XVI y ahora esta apertura, este desenfado, esta cercanía y el carisma de este Papa tiene, más que debería o puede ser innato, tiene que ser copiado aguas abajo en la Iglesia. De eso se trata y por eso es que él está dando no solo el mensaje, sino que está haciendo los cambios estructurales que la Iglesia necesita. Uno de los cambios estructurales que él está haciendo, que muchas veces aparece como no se le presta suficiente atención, es que el Papa está diciéndole a los obispos de cada nación que a ellos les corresponde tomar decisiones, incluso doctrinales, dentro de su propia nación, lo cual quiere decir que la Iglesia en ese sentido va a diversificar la doctrina y por lo tanto también la disciplina de la Iglesia. Ese es un punto muy importante y muy interesante que el Papa Francisco ha hecho hasta este momento. El próximo paso que quizás se espera del Papa es que para la elección del próximo Papa sean electores no solo los cardenales, que han sido elegidos por papas conservadores que a su vez eligen a un papa conservador, sino que los presidentes de las conferencias de cada nación participen en la elección, con lo cual también sería más amplio. abre el abanico de las posibilidades de legislación. Así es, gracias Froilán Domínguez y también Karina Vilela desde Argentina. Amigos, al regreso vamos a hablar de los más de 200 niños que se han envenenado cada mes por acceso a cigarrillos electrónicos. No se vayan.